de 16 a 18, Mundo Circo. De 18 a 20, Malas Noticias. De 20 a 22, Otra Cosa. Cultura Lomas Radio. Y toda la música de nuestros artistas locales. Forma parte de la nueva comunidad en contenidos digitales culturales de Lomas. Búscanos en Facebook, Instagram y Spotify como Cultura Lomas Radio. Seguimos. Llévanos a donde quieras. Bájate nuestra app gratis desde tu Play Store. Búscanos como Cultura Lomas Radio y escúchanos desde el celu o la tablet. Quédate en Cultura Lomas Radio y entérate de las novedades de nuestros centros culturales. ¿Querés escuchar a todas las bandas que pasaron por la radio? Búscanos en Spotify como Cultura Lomas Podcast y seguinos. Disfrutá de toda la programación 2022 de Cultura Lomas Radio. Bajate la app desde Play Store o buscanos en radiotv.ar/Cultura Lomas Radio. Miércoles 15 a 16, ¡Qué Quilombo! Por actualidad y entrevistas. ¡Qué Quilombo! Por Cultura Lomas Radio. Buenas tardes, Radio Cultura Lomas, ¡Qué Quilombo! Un nuevo programa, una nueva edición de esta transmisión que fue creación de Aldo Gómez de Giuseppe allá por el año pasado, principios del año pasado, que empezamos con este tipo de eventos. Agradecemos al municipio de Lomas de Zamora y a Radio Cultura Lomas que nos permita decir lo que queremos, lo que pensamos en el marco de la cultura, en el marco de la filosofía. Bueno, hoy es un nuevo día, miércoles, como decíamos, la segunda temporada del segundo año consecutivo. Agradecemos al público que nos acompaña, agradecemos a aquellos que nos van siguiendo y que nos preguntan, que nos acomodan algunos pensamientos un poco torcidos que nos surgen a veces, que nos ordenan, que nos ayudan a reflexionar. Hoy es un día soleado acá en el distrito de Lomas de Zamora. De acá de la ventana de la Radio Cultura Lomas se ve la calle, la gente transitando, la plaza, la calecita. Pareciera que un mundo de grandes perspectivas nos iluminan pronto. Parece que todo fuera a cambiar para bien. La gente es naturalmente optimista, nos queda esa faceta de nuestra vida. Sabiendo que algún día nos morimos, sabemos que tenemos que vivir y ser entusiasta y enfrentar las cosas con el optimismo que requiere conformar una vida, una familia, una pareja, el amor, la compañía, los buenos momentos, la cultura, el arte. Esta es Radio Cultura Lomas y acá intentamos hablar de arte, la filosofía, el cine, el teatro, la literatura. Son temas recurrentes para esta programación. Esperamos a Marisol el miércoles que viene, que se tomó unos días de vacaciones, y Marco con sus entrevistas teatrales, con sus comentarios cinematográficos. Agradecemos, como decíamos, a todos que nos siguen. Saben que a través de la app nos pueden seguir en cualquier rincón del mundo. Hoy, gracias al desarrollo de la informática y a la vida virtual que se viene imponiendo día a día en todos nosotros, de cualquier rincón del planeta nos pueden escuchar, nos pueden seguir. Solamente bajen la aplicación que figura Radio Cultura Lomas, poniendo esa consigna aparece ya la aplicación. Pueden bajar la aplicación, o si no pueden bajar la aplicación con el link que figura en el mismo servidor. Pueden escuchar el programa en vivo. Estos programas salen en vivo, es el gran desafío que nosotros nos establecemos. Y luego en Spotify pueden ver la programación ya cargadas, listas completas, de acuerdo a cómo salió al aire, para poder, en caso de querer opinar en la próxima programación, poder dar sus opiniones abiertas, con total libertad, con total sinceridad. No hay nada que nos limite a pensar, no hay nada que condicione nuestra forma de pensar. El mundo gira y ese girar permanente avanza día a día hacia un destino quizás incierto, quizás desconocido, con algunas pautas, con algunas ideas, pero que es un mundo que nos presenta muchas sorpresas. Por eso la capacidad de hablar, de opinar, de abrirnos la cabeza nos permite tener esa disposición a enfrentar un mundo desconocido que cada vez nos traerá más y mejor novedades y sorpresas. Bueno,
Entrando en tema, hoy vamos a entrevistar a León, Fernando León, después de las 3 de la tarde, sobre la problemática internacional del ámbito de la cultura. Nos interesa incorporando esos temas. El miércoles que viene va a haber un psicólogo especialista en drogas que habla del consumo, el consumo protegido, consumo cuidado, consumo controlado. Se ha hablado mucho de las dificultades que ha habido con las drogas adulteradas. Sobre eso nos puede abrir un poco algunas ideas, podemos estar o no de acuerdo y podemos decirlo claramente. Bueno, Marcos hizo algunas entrevistas en el teatro, como siempre decimos, el teatro que surge, que impulsa nuevas actrices y nuevos intérpretes, nuevos guionistas, nuevos dramaturgos, que están llenando las calles de Buenos Aires y de las provincias, el conurbano, con nuevas obras, con nuevas iniciativas, un enfoque quizás moderno, interpretando cosas de otro ángulo del pasado, como fue la obra de Golda Meir que hemos visto, como es la interpretación de las obras de Roberto Ar, que se ha dado acá en el Teatro Cultura Lomas, una obra muy interesante que recomiendo que vean, como se ha dado también una interpretación de Foucault, que se ha hecho desde el punto de vista del cuerpo y de la sexualidad. Hay un mundo que circula y que potencia la capacidad de poder entender y discutir nuevos enfoques, nuevas formas de interpretar todo este bagaje de cuestiones que nos abordan día a día, este bagaje de nuevas palabras y nuevos enfoques. Como leímos la vez pasada, el tema de algunas normativas que prohibían en la escuela primaria hablar de cuestión de género en los Estados Unidos y nuevas cosas que se van dando con estas características, donde parece que se está buscando un equilibrio, encontrando una forma adecuada que contenga o contemple en su enfoque central el derecho de la mujer a tener un espacio de mucha más representatividad y mucho más presencia desde todo el punto de vista en la vida social y en la vida sentimental cada vez más, ¿no? Eso es un tema que está inconcluso y está enredado en muchas discusiones. Hoy vamos a entrar en un tema que pusimos en nuestra cartelera, que es libertad y derechos. No, siempre cuando hablamos de libertad, tratamos de hablar de la libertad desde un ángulo de la filosofía. Cuando uno habla de libertad, habla del derecho que tiene uno a elegir un trabajo, el derecho que tiene uno a leer o tener determinadas inquietudes políticas, el derecho que tiene uno a elegir su vida íntima, sexual, a tener la familia que lo desea, a vivir el país que lo desea y a hacer la vida que lo desea, siempre que desea, siempre y cuando no afecte, decimos, el derecho o la libertad de otros. Hay una gran faceta de la vida íntima del ser humano que sabemos nosotros que es inviolable, que es que ahí el Estado no puede penetrar, pero que siempre en la vida íntima tiene que estar las acciones consensuadas y acordadas con los hombres, mujeres o conjuntos que participan en esa vida íntima. Lo social aborda más ya la problemática de la vida en comunidad. Nosotros, citar un rato, no quiero esto ser muy pesado, yo sé que la filosofía a veces nos ayuda a que nos aflojemos para entender, pero es imprescindible que hablemos de ello porque, como dijimos una vez, o decimos regularmente, la filosofía nos abre un poco la perspectiva sobre las cosas cotidianas que nos suceden y que a veces nos cuesta entender, y que tiene un enfoque de un ángulo un poco más elevado, un poco más reflexivo, hasta introspectivo, nos puede ayudar a resolver a veces problemas o cuestiones que no le encontramos salida en la vida personal, a veces en soledad, y a veces no tanto, a veces en la familia, en el grupo familiar, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos. La filosofía se da el lujo de volar sobre el mundo e intentar interpretar de una forma abstracta en un principio hasta encontrar una respuesta que nos lleve a la realidad. Sócrates se caracterizaba sin dar nunca respuesta a nada en la Grecia antigua, de encontrarse con un general y preguntarle qué es la guerra. Bueno, y así terminaba perturbando a ese general, porque en realidad la respuesta que él tenía sobre lo que era la guerra no era la respuesta real,
Por eso también fue tan odiado en su mundo social, porque en realidad irritaba a todo el mundo porque demostraba en cada respuesta que ahí no estaba la esencia de su verdadera función, o sea, su verdadera respuesta a ese interrogante. La Edad Media, hay algo importante que tiene que ver con, cuando hablamos de la libertad, yo no voy a hablar mucho de esto porque no quiero cansarlos, pero en la Edad Media surgieron o manejaron la interpretación teórica, ya no tanto filosófica, sino más que nada teológica y cristiana, a los padres de la iglesia y luego filósofos cristianos que trataban de interpretar la vida, la sociedad y audazmente la psicología del ser humano a partir de la interpretación que daba la Biblia sobre las cuestiones entendían o descifraban a través de la hermenéutica, como se dice, a través del texto bíblico, qué quería decir Dios sobre distintos comportamientos de la vida humana, tanto en la vida social como en la vida particular, en lo moral. Y claro, en esa época se hablaba de que uno tenía que prepararse y la vida simplemente era un tránsito del hombre hacia el cielo. Y que en ese tránsito del hombre hacia el cielo, solo había que prepararse para lograr la comunión con Dios y luego de esa comunión poder entrar al paraíso. O sea que la vida no era importante. Si eras pobre, si vivías miserablemente, si sus hijos se morían, o te morías de hambre o de miseria, o en la miseria, porque el reino de Dios estaba dispuesto a recibirte. Mientras más pobre, aparentemente, más posibilidad tenías de arribar al paraíso. Pero hubo un filósofo en esa época llamado Santo Tomás de Aquino, que ya ya cerca de la Edad Moderna, o sea, el 1300, 1200 y pico, el siglo XIII, para decirlo de alguna forma, donde empezó a incorporar en los textos que escribió la palabra de Dios representada no solamente en la Biblia, sino también en la naturaleza. Bueno, y aunque esto en su momento fue aceptado por la Iglesia, no se imaginaron que se iba a revolucionar hasta hoy el concepto que se tenía sobre la interpretación o la búsqueda de la verdad. Porque cuando Santo Tomás de Aquino dice que la verdad revelada, que es como se decía antes a la Biblia, donde Dios decía lo que debía ser la vida en la tierra del ser humano para luego llegar al paraíso, la naturaleza era otra forma de vida revelada. Dado que Dios creó la naturaleza debería ser, o intentando entender la naturaleza, descubriríamos en ella las razones de la existencia humana, el papel del hombre en la humanidad, el destino del hombre en la humanidad, el comportamiento moral y ético del hombre ante su comunidad, la relación del hombre con Dios y todo ese tipo de cuestiones. Pero lo que sí creyó y no era tan inocente Santo Tomás de Aquino es que la naturaleza permitía al hombre investigar mucho más allá, porque la Biblia hasta entonces había sido un impedimento para romper las barreras del conocimiento. Y a partir de ahí se fue descubriendo la física, la botánica, la biología. La matemática ya existía, pero fue usada para interpretar la física, y de ahí fueron surgiendo lo que luego se transformaron los grandes troncos medulares de las ciencias. ¿Qué tiene que eso cuando hablamos de libertad? Me refiero a que si no somos libres, si no sabemos qué nos pasa. Antes de llegar a hablar de derecho, no somos libres si no tenemos un conocimiento lo más próximo posible a las cosas, con una visión real de los hechos. Eso fue evolucionando muchísimo, hasta hoy en día, la psicología, hablamos del existencialismo, hasta que un día, en un momento, se dijo, o se intentó descubrir lo que era la ciencia del hombre. Claro, es difícil de interpretar la ciencia del hombre cuando no había un objeto material así fijo de estudio, como es la física, o la química, o la biología, que hablaba de
de comportamiento del organismo humano. En este caso hablaba del comportamiento humano, que tenía que ver más con la psicología del hombre y que tenía que ver más con la sociología, que el comportamiento del hombre en comunidad. Y ahí se fue avanzando más a descubrir la condición del hombre y la razón del hombre. Entonces, poco tiempo empezó a hablar de materia, de espíritu, que la materia y el espíritu eran dos cosas separadas, después terminó siendo una sola cosa, y que la materia es la que acciona, la voluntad, la que tiene un comportamiento social, y el espíritu es todo aquello que tiene que ver con el comportamiento moral, ético, las concepciones espirituales, más arraigadas en la cuestión religiosa, pero también arraigadas en la condición humana. Entonces, para ir dándole un pequeño preámbulo a esto, es de que cuando nosotros hablamos de libertad y poder tener sobre los hechos una visión independiente y libre, tenemos que hablar de estas cosas, porque ¿cómo nosotros podemos ser libres cuando estamos tan condicionados por una infinidad de cuestiones que limitan nuestro comportamiento, limitan o condicionan nuestra actitud ética y moral, cuando limitan y condicionan nuestro esquema psicológico, nuestro marco económico, nuestro cuadro conceptual o ideológico? Y sobre eso tenemos que tomar una decisión. ¿Creemos que esa decisión es realmente independiente? Bueno, evidentemente no. Cuando hablamos de derechos y hablamos de la transición de independencia a derechos, antes tenemos que lograr la libertad. Sin libertad no existe el resto. Y una vez lograda una fracción importante de libertad, podemos empezar a procesar todo lo que son derechos que nos corresponden como seres humanos. Entonces, ¿cómo nos despojamos nosotros de todo eso? No, obvio, no es una interpretación de autoayuda, no es un programa de autoayuda, ni mucho menos todo este tipo de cosas, sino tratar de alejarnos un poco de la problemática de todos los días, sustraernos un poco de nuestra problemática económica, de la angustia que nos lleva a querer poder tener una vida medianamente digna, y por ende poder darle a nuestros hijos una educación, un estándar de vida y una formación intelectual plena, sacarnos un poco de esa angustia, corrernos un poco de esa angustia y poner todas las cosas en cuestionamiento. Cuando nosotros nos atamos férreamente a un pensamiento político, en general notamos nosotros, desde el punto de vista de la filosofía, para quien quiere profundizar e interpretar esto, es de que no lo hacemos inocentemente y que no lo hacemos despojados de una cantidad de influencias coyunturales y además de una interpretación siempre muy limitada y muy cegada del concepto ideológico al cual estamos dedicando nuestro tiempo. Nos cuesta mucho ser críticos ante cada situación, ante cada posición política, ante cada planteo ideológico. Nos cuesta ser muy críticos porque es más fácil adaptarnos, atarnos y dejarnos llevar por una frase completa, por un dirigente simpático, por unas consignas que pareciera interpretar nuestros sentimientos, y ese esfuerzo que debemos llevar adelante para interpretar o para asumir una posición crítica frente al hecho, frente al concepto, o frente a una determinada medida de gobierno o de oposición o de lo que sea, la dejamos estar y nos sumamos a ella sin ningún tipo de problema, sin medir, al no tener una posición crítica y dura sobre esto, las consecuencias que eso acarrea. En este sentido, la filosofía no habla de partidos ni ideología. Nosotros nos parece que hoy por hoy las ideologías están más encuadradas en las necesidades de un mundo moderno que apunta al desarrollo, enlazados con nuestro pasado, con nuestra cultura, con nuestra historia, pero sí mirando hacia adelante y buscando nuevos horizontes que permitan conjugar una acción y un pensamiento que represente ese futuro.
¿Cómo interpretamos nosotros cómo podemos interpretar nosotros el futuro virtual que se nos viene? El metaverso, el desarrollo de la informática cuántica, el telescopio planetario que recorre el espacio sacando fotos sobre el origen del universo. ¿Qué marco ideológico le podemos dar a eso? ¿Qué marco conceptual le podemos dar nosotros a un mundo que se vuelve a armar nuevamente, confrontado entre dos potencias o entre varias potencias que tratan de resguardar sus intereses económicos? Y para mí, para tener una posición crítica, me parece que hay que mirar hacia atrás, a nuestro piso, a nuestra tierra, y entender nuestra propia problemática para luego tener una visión mucho más amplia, mucho más plena de lo que es el futuro que se avecina. Bueno, no queremos en esto ser muy pesados, vamos a un corte, luego vamos a una entrevista de Marcos y retomaremos este tema. Cualquier pregunta, a 6653-4250, estamos esperando vuestros mensajes. Gracias. Llévanos a donde quieras. Gracias, Johnny.